Pues mira, te lo diría como se lo digo, se lo podría decir a mis hijos, que son todavía demasiado pequeños, pero la idea es como cuando uno va al médico y que le aconsejan, pues, que con la situación que tiene, qué es lo que se tiene que tomar, etcétera, etcétera. El asesor, yo creo que todas las personas físicas, empresas, instituciones, necesitan a alguien que le ayude en la toma de decisiones de inversión a lo largo de la vida, si es personal o de la sociedad o lo que sea, ¿no? Lo importante es que la gente no confunda un asesor con un profesional que tiene la bola de cristal, que le va a hacer ganar más dinero que todos los demás. Simplemente lo que le va a ayudar es que, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, sus objetivos, cuáles son los productos más adecuados, que le haga un seguimiento de los mismos y que le ayude en todo ese proceso y que le ayude un poco a planificar su patrimonio. Yo creo que lo importante es que él entienda, cuando toma una decisión, cuál es el racional que hay. Es decir, que comprenda que está comprando imagínate, si estás invirtiendo en bolsa, que estás comprando compañías, que estás invirtiendo en empresas, o que estás asumiendo, yo que sé, si estás comprando unos bonos, estás prestando dinero a un negocio. O sea, que entiendan cuál es el motivo de que poner su dinero a funcionar o tener un retorno por él, pero que entiendan cuál es el motivo que hay detrás y que no solo sea un mero, oye, yo tengo este dinero, quiero sacar un 5, ¿no? Que sepan un poco, cuando toman ese tipo de decisiones, en qué están invirtiendo su patrimonio. De hecho, como sabes ahora, por ejemplo, que se habla del tema de la inversión responsable y demás, que hay muchos inversores que incluso ya quieren saber, decir, oye, ¿y mi dinero a quién va destinado? ¿Qué tipo de compañías estoy poniendo yo mi dinero y mi capital, ¿no? A ver, el problema que yo encuentro es que la situación actual, que como sabes estamos con tipos negativos y es muy complicado tener rentabilidades más seguronas, es que la persona mayor, cuando tú siempre le hablas de la inversión a medio y largo plazo, a él le parecía un mundo porque a lo mejor ya está jubilado, piensa que no le quedan tantos años de vida y demás, ¿no? Sin embargo, la gente joven sí que tiene un horizonte temporal mucho más elevado y entonces está más dispuesto a entender que los retornos no se pueden esperar en un mes, 2 meses, sino que las inversiones, cuando se hacen, pues tienen que dar su fruto, que es una semilla que luego va creciendo y demás, ¿no? Entonces, lo importante es que las generaciones nuevas vayan creciendo en ese sentido y vayan empezando a ahorrar desde jovencitos, para que cuando ya si lleguen a la jubilación, pues ya tengan su patrimonio, para que no dependan tanto de tener que tener unos retornos elevados cuando ya estás en fase más de consumo de capital que de aportación, ¿no? Pues mira, yo creo que me has puesto el ejemplo del entrenador, me parece buenísimo, porque además el ser humano ya sabemos cómo es, que yo siempre pongo el ejemplo de Zidane, que oye, que nos ha hecho ganar 2 Champions y de repente falla la tercera temporada y la gente ya empieza a dudar de él, ¿no? O sea, la gente es como, si mi asesor, todas las recomendaciones que hago, gano dinero, es fantástico. El momento que hay cosas que empiezan a fallar, ya empiezo a dudar. Yo creo que cuando uno se autogestiona, ¿vale?, por muchos conocimientos que tenga y que si eres aficionado a esto, yo creo que hay muchas veces que tienden a concentrar demasiado las posiciones a las que creen mucho, ¿vale? Yo, por ejemplo, me ha pasado con clientes que cuando les comento una inversión les encanta y a lo mejor quieren invertir el 15% de su patrimonio en ella. Y digo, no, no, solo un 2,5%. O sea, aunque tengamos digamos, estemos convencidos de la decisión, tiene que ser para un porcentaje pequeño, si tiene mucho riesgo, evidentemente, si es, por ejemplo, una acción que tienes mayor concentración o lo que sea, ¿no? Y luego una cosa que es bastante natural en la mayoría de los inversores es que les enseñas su cartera, la evolución que ha tenido, y ellos se pueden analizar producto a producto y dice, oye, ¿por qué no me cambias estos productos en los que estamos sacando poca rentabilidad y me los llevas a estos que estoy ganando más? Y no se dan cuenta que esos productos que están teniendo menos rentabilidad cumplen su función, pues, cuando haya caídas de mercado, que te sirvan de colchón, que te permitan que en un momento dado, si necesitas liquidez y tirar de tu patrimonio, no tengas que salir de las inversiones que tienen más riesgo y a lo mejor no sea el mejor momento. Entonces, yo la experiencia que tengo es que incluso el inversor con conocimientos elevados le gusta contrastar con un asesor si lo que está pensando tiene sentido, ¿no? Es decir, que tú a lo mejor dices, oye, estás mirando los mercados todo constantemente, tal, y dices, oye, creo que a lo mejor es buen momento para invertir, yo qué sé, en renta variable americana, y contrasta con el profesional si es el momento, ¿no? Y que la verdad es que muchas veces nosotros vemos mucho más de lo que ven la mayoría de los inversores, o sea, a nivel de dónde estamos en el ciclo, cuáles son las valoraciones que se están pagando ahora mismo.
porque muchas veces cada uno, yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de India, que es una de las economías que a lo mejor yo creo que tiene más futuro en el medio y largo plazo, y cuando algún inversor me dice, oye, Carlos, India, digo, está muy cara. O sea, es una jugada que todo el mundo, todos los inversores ya se han adelantado, y entonces las valoraciones están muy altas, entonces tu razonamiento de es un sitio donde hay que invertir es correcto, pero probablemente no sea el momento porque tú estás pagando unas valoraciones demasiado elevadas en este momento. Pues mira, evidentemente que es una frustración, porque yo la experiencia que tengo a lo largo de los años es que probablemente los activos que peor se han comportado los últimos 5 años son los que tienen más potencial los siguientes. Y aquellos activos que llevan 5 años subiendo, pues lo normal es que tengan una consolidación, es decir, o que se queden plano o que corrijan. Entonces, la tendencia de la mayoría de los inversores es que quieren estar en el activo de moda. Y de hecho nosotros, por ejemplo, tenemos estudios que, por ejemplo, del 97 al 2007, los mejores activos, imagínate, había sido energía, que había subido un 187%, y tecnología había sido el peor, que había subido solo un 10%, ¿vale? Porque tuviste la crisis del .com y demás. Pues la siguiente década ha sido justo al revés. O sea, energía fue el peor activo y telecomunicaciones, tecnología el mejor. Entonces, yo lo que creo es que muchas veces la frustración también le viene a los inversores. Imagínate que hacemos un análisis, decimos, oye, esta compañía, una inversión directa, ¿no? Imagínate, yo qué sé, Telefónica. Oye, pues un PER de 10 veces, rentabilidad por dividendo de 5, tal. Te lo has mirado, has pensado si este negocio tiene sentido en los próximos 10 años, tomas la decisión, inviertes, y si cae un 5 o un 10% los primeros 3 meses, el inversor tiene la sensación de que se ha confundido. Se olvida de por qué había tomado esa decisión. Y el mercado muchas veces son tics, o sea, te quiero decir, te baja un menos 10, luego te sube un más 20. Entonces, lo frustrante es que ellos evalúan las decisiones en el muy corto plazo. Entonces, oye, si tú has comprado activos con valoraciones razonables, lo normal es que en el medio y largo plazo ganes dinero, y más dinero que el resto además. Hombre, hay que recordarles primero cuando se toma la decisión, decir, vamos a ponernos esto con un horizonte. No me preguntes dentro, o sea, ya anticipadamente antes de que tomar la decisión, esto no es para que dentro de 3 meses evaluemos si hemos tomado una decisión correcta o no. Es, oye, miremos esto dentro de 2, 3 años, sabemos que aunque se quede la acción plana, pues te llevará los dividendos, salvo que, oye, que los recorte la compañía por el motivo X, pero que en ese sentido marcarle ya el horizonte de las inversiones que vamos a tener. Hay muchas gestoras de fondos que cuando hablan de sus fondos que dicen, oye, nosotros tenemos una rentabilidad objetivo del 4, y yo veo la composición que tiene actualmente, digo, es imposible que con esta composición saques un 4, y te dicen, no, yo te voy a sacar un 4 en el largo plazo. Habrá años en que te dé un 0 y a lo mejor otros que te dé un 8. Pero eso es importante explicárselo a los inversores antes, porque si no se iban a la frustración de decir, es que no estoy consiguiendo los objetivos financieros que me había marcado. Y luego una cosa que también es muy importante es que nosotros como profesionales muchas veces tenemos que decir cosas que no gustan. Me explico. O sea, yo me acuerdo con un cliente que era potencial en aquel momento, que nos iba a contratar, y dijo, oye, Carlos, es que yo quiero un objetivo de rentabilidad del 8. Y le hacemos el perfil, el cuestionario, tal, y salía un perfil de riesgo medio bajo, es decir, que podía tener como máximo un 30% en bolsa. Dijo, mire, es imposible que yo, con tipos de interés en negativo prácticamente a 0, le dé un 8 con un 35% de renta variable. O sea, entonces tienes que gestionar las expectativas, que es una cosa que a lo mejor a los inversores no les gusta oír, pero es que es nuestra labor. O sea, te quiero decir, hay veces que tenemos que tomar decisiones no pensando en lo que desea el cliente, sino en su beneficio, aunque él no lo sepa, ¿no? Yo creo que en este país hay muy poca planificación, porque no es que el cliente haya hecho un estudio, decir, oye, para mantener mi nivel de vida cuando deje mi actividad laboral o venda mi compañía o lo que sea, necesito X para seguir manteniendo el coste de vida que tengo ahora mismo. Ese tipo de planificación se hace muy poco. O sea, en Estados Unidos sí que, por ejemplo, tenemos la experiencia de que no solo se hace en planificación a nivel de jubilación, sino para comprarme un coche, para la facultad de mis hijos cuando crezcan, cualquier evento, o incluso para las bodas de mis hijos, ¿no? Cualquier evento que vaya a haber a futuro se va creando y le tienes que decir, pues mire, usted tiene que estar ahorrando este nivel, tal, vamos a marcarnos un objetivo con un nivel de inflación de X, cuál es la rentabilidad que tendremos que conseguir, pero normalmente ellos consideran que con eso, un 5 o un 6, por ejemplo, que está bien, pero no hay un estudio detrás que lo haga. Y yo lo que sí que digo muchas veces es que hay que marcarse un 5 o un 6 dependiendo cómo esté en el mercado. Si estamos en un mercado
de ciclo muy maduro en el que puede haber una recesión, pues probablemente sea el momento para reducir el objetivo a un 2 o un 1, preservar el patrimonio, y cuando haya caídas fuertes ya volveremos a comparar. Nosotros el tema de la planificación lo hacemos, pero te diré que normalmente el tipo de inversores que están ya con nosotros ya tienen un cierto patrimonio, lo único que quieren es seguir haciendo crecer sin un análisis tan exhaustivo de un poco de cómo planificarlo en ese sentido, ¿no? Lo que sí que nosotros, por ejemplo, les aconsejamos mucho al que mantenga cierta estructura y que tenga sentido entre inversiones financieras e inmobiliarias, porque ya sabes que en este país la mayoría de los inversores están mucho más cómodos invirtiendo en un inmueble, aunque les cueste un 7% ya solo de impuestos comprarlo y demás, y que no sea un activo líquido. Pero claro, yo la experiencia que tengo es que muchas veces, incluso profesionales buenos, altos directivos, pierden su trabajo y necesitan liquidez. Y muchas veces dicen, oye, que yo mi préstamo que había pedido 500.000 euros de préstamo, ahora solo 100.000, he ido al banco a que me den 200.000 más, y que yo había ido amortizando anticipadamente, y ahora me dicen que como no tengo capacidad de pago, que aunque la casa vale mucho más, que no me da más financiación. Entonces, yo siempre les digo es, mantén un patrimonio líquido financiero, tus inversiones inmobiliarias, y que haya cierta coherencia, aparte de tener tu fondo de emergencia, pues si pasa algo, en casa, médicos, cambio de coche, lo que sea, ¿no? Pero sin hacer un análisis tan detallado porque no lo demandan, y que además es muy duro cuando te hacen una planificación y te dicen tienes que usted empezar a reducir gastos, quítese usted del Canal Plus. Dice, oye, ¿y mi fútbol y tal? Digo, es que no da, o sea, tengo que decir, entonces la gente dice, bueno, pues entonces ya veremos cuando me jubile cómo gestiono el dinero que tenga, ¿no? Pero mi mayor consejo para los inversores es que, digamos, que inviertan por racionales, que no se dejen llevar por la complacencia del mercado o los miedos del mercado. Benjamin Graham, que es uno de los que más me gustan, que es uno de los que sigue Warren Buffett y tal, pues él siempre decía que hay que vender a optimistas y comprar a pesimistas, ¿no? Probablemente cuando hay pánico inversor, las bolsas caen, es la mejor oportunidad para invertir, pero vamos, en bolsa o en cualquier tipo de activo, me da igual inmuebles, que lo que sea. Y cuando hay complacencia y demás, pues es el momento para vender. Y cuando uno va tomando ese tipo de decisiones, al final, cuando tú inviertes en bases racionales, tus retornos son, por lo menos, en medida del mercado. O sea, el problema es que muchas veces nos hemos dado cuenta que hay fondos que han hecho de manera fabulosa los últimos años, y los inversores han tenido una rentabilidad muy baja, porque suelen invertir en el fondo cuando ha subido un 15%, cuando baja un 15% se salen, y están actuando de la manera, yendo, digamos, justo en el lado opuesto en el que deberían. Yo creo que hay dos funciones principales que deberíamos tener. Una, que cuando llevamos un 2007 en el que estaba todas las valoraciones, que yo por eso te decía el racional de las inversiones, estaba todo caro. Estaban caro las compañías de crecimiento, las de valor, pequeñas compañías, estaba todo caro. Por lo tanto, el inversor ya, si tenía un buen asesor, le tenía que decir, no, ahora si usted tenía que tener un peso de 50% de renta variable, debería tener un 15%. Por lo tanto, hubiera mitigado parte de la caída, ¿vale? Porque hay veces que se cae el mercado sin que haya las valoraciones tan razonables y puede caer, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, yo te digo que cuando tú te sientas con un inversor y le explicas la historia de la bolsa, de todos los activos, de hecho la mayoría de los inversores, si ha invertido, imagínate, en un fondo de inversión que no sean estructurados o productos que a lo mejor ya es imposible la recuperación de la inversión y demás, pero incluso, por ejemplo, el Nasdaq ha recuperado después del .com los niveles que había perdido. O sea, ahí lo único que hay que hacer es, señores, hay que aguantar. Lo que pasa que ahí el problema es el coste de oportunidad, porque el señor, para recuperar su inversión, se va a tirar 10 años para recuperarlo. Y luego, si tiene capacidad todavía para generar caja y poder aportar, es el mejor momento para seguir invirtiendo en renta variable en ese momento. En ese momento que cae un 40%, es que siempre digo lo mismo, cuando a ti te cae la cartera de 100 a 50, luego tiene que subir un 100% para recuperar tu valor inicial. Pero aquel inversor que cuando ha caído un 50 invierte, pues es que al final lo conseguirá duplicar su patrimonio. O sea, y eso lo hemos visto en Estados Unidos, que se ha multiplicado desde marzo de 2009, que fue el mínimo del Standard & Poor's, ha subido, incluyéndote dividendos, un 325%. Sin hacer nada, sentándote, comprándote en ETF de Standard & Poor's y manteniéndolo. Si yo te enseño el nivel del sentimiento del inversor, la confianza del inversor,
en el marzo de 2009 era la mínima de no sé cuántos tropecientos años. ¿Por qué? Porque pensamos que se iba a acabar el mundo, que tal, no sé qué, y es el mejor momento para invertir. Y cuando tú tienes la confianza del inversor en máximos y todo el mundo piensa que va a subir algo, probablemente sea el mejor momento para vender. Que muchas veces, lo que pasa que esa psicología, yo lo que me encuentro con los inversores es que muchas veces cuando están ganando dinero con algo le dices que vendan y a la caja dice, joder, déjalo subir, ¿no? Es como, dices, no, oye, nos habíamos marcado tal, las valoraciones tal, hay que salirse, ¿no? Y luego cuando cae un 1%, es que horror mi cartera. Mire, es que un 1% no pasa nada. O sea, lo que tampoco podemos pensar es que las carteras siempre van a estar subiendo, porque eso, el mercado no es así. O sea, muy pocas ocasiones te va a dar una evolución lineal y continua, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que cuando uno invierte con bases racionales, tiene lo que llamamos nosotros el margen de seguridad. Si tú compras una compañía, imagínate, con un PER de 4 veces, cuando la media de los PERes son 15, pues dices que aunque le baje el beneficio un 50%, seguirá con un PER 8. O sea, tengo cierto margen de seguridad. El problema es que tú compras, imagínate, Amazon, con un PER 300 veces, pues si pasa cualquier cosa y se tiene que ajustar y ya no crece tanto sus beneficios, tú puedes sufrir una gran pérdida ahí. Entonces, muchas veces es qué trabajo hay, qué valoraciones hay, cómo está la economía, en qué momento del ciclo estamos y demás. Y olvidarnos un poco luego del ruido. Del ruido me refiero porque me acuerdo, ¿te acuerdas lo del ébola? Que nos íbamos a morir todos de ébola. El mercado corrigió yo creo en medio mes un 15% y el siguiente medio mes te lo recuperó. Pero lo que sí que es curioso es que luego, por ejemplo, en activos que no cotizan, los inversores están más cómodos. Tú inviertes un fondo de capital riesgo, un private equity, que no tiene valoración, es a 8 años, pero como lo ven siempre igual, están más tranquilos. Un inmueble, comprar un inmueble, como nadie le manda todos los meses la valoración de su inmueble, pues están más tranquilos. Pero lo otro es que hay un estudio que decía que cuando tú le decías a un cliente la rentabilidad que había conseguido, imagínate un más 5%, y le decías que luego había tenido un menos 5, el nivel de frustración que le generaba el menos 5 era el doble que el más 5 que le habías dado. Somos seres humanos y tal, lo único que yo creo que muchas veces, si somos inteligentes, deberíamos aprovechar esos miedos y esos pánicos para salir nosotros a comprar. Aprovechar el miedo de los demás para salir a nosotros a comprar con la misma compañía que nos encantaba, que tal, y ahora un 40% más barata. ¿Sabes? Y evadirnos un poco de los tics del mercado. Pues mira, yo te diría que hay inversores que simplemente te llaman, te dicen tengo que estar preocupado, le dices no, y se quedan ya tranquilos, no necesitan más explicaciones. Hay otros que a lo mejor tienes que explicarle un poco, recordarle cuáles son las decisiones que se había tomado y demás. Y yo un poco la experiencia que tengo, que en parte soy afortunado porque muchos de los inversores que ya tengo desde hace tiempo ya están más acostumbrados. A mí cuando me dicen, mira Carlos, desde que estás tú, no me preocupa mi patrimonio. O sea, ya sé que hay alguien preocupándose si el ébola, si va a haber un problema en Ucrania, tal. O sea, a mí no me lo cuentes, o sea, te pago a ti para que te preocupes de eso y que me digas qué es lo que debo hacer de una manera sensata. Digo lo de sensato porque al final en nuestra profesión es súper importante no dejarnos nosotros, porque si ya es difícil para el cliente, como me dejé llevar yo por el mercado, al final acabo haciéndole una faena a todos los inversores. O sea, tengo que ser frío, porque claro, uno con su patrimonio cuando pierde dinero es tu patrimonio. No es, cuando yo le estoy asesorando es su patrimonio. Entonces yo lo veo de una manera mucho más fría. Le digo, mira, no, esto es lo que tienes que hacer en este momento y demás. Y eso, para mí, es la importancia que tiene el asesor. Que te diga realmente lo que tienes que hacer en cada momento de una manera sin conflictos de interés, evidentemente, y demás, ¿no? Pero que en ese sentido es la labor más importante que tenemos que hacer y es la más complicada, porque todos explicarle a un cliente que está perdiendo un 5 y que tiene que estar contento. O sea, es complicado, pero es un poco lo que hay que explicarle es cuál es el horizonte, cuál es el objetivo que teníamos con esto y que no lo pierda. Y yo creo que además en España, especialmente, hay más que, por ejemplo, en el norte de Europa. En el norte de Europa tú confeccionas una cartera para un inversor alemán y le empiezas a decir que tiene que hacer no sé cuántos cambios a lo largo del año y dice, oye, no habíamos dicho que esto era para 10 años. ¿Sabes? En los españoles nos cuesta un poco más, pero yo creo que si lo acaba entendiendo el inversor, él se va a sentir más cómodo y lo va a llevar mejor. O
sea, yo lo que creo es que él necesita tener confianza en su asesor para saber que su asesor está preparado, tiene conocimientos, que está al día de todo esto, que está valorando los riesgos, rentabilidad y que le va a decir lo que debe hacer y, como te decía, de una manera objetiva, ¿no? No dejando nosotros llevarnos, porque si el ébola va a acabar con la humanidad. Pues mira, yo te diría que he tenido varios. Uno fue en el Brexit. Me acuerdo que mandamos un correo a todos los clientes diciéndoles, yo esa noche apenas no dormí, es decir, que no pensaba que los ingleses iban a decir que se querían ir de la Unión Europea y no estaba dentro de mis previsiones, ¿no? O sea, había un riesgo de que tal, pero yo pensaba que no se iba a producir. El caso es que mandé un correo a todos los clientes por la mañana diciendo probablemente el mercado ahora con un -7, -10% en la apertura, darnos, esto yo creo que había sido el jueves, digo, darnos el fin de semana para que analicemos el impacto, las decisiones que tenemos que tener para ver si hay que reducir riesgo o no y demás. Y lo que me sorprendió es que recibí WhatsApps de clientes preguntándome, Carlos, ¿qué tal estás? Porque yo creo que eran conscientes de la responsabilidad que teníamos que tomar en una decisión de algo coyuntural que de repente ocurre y lo difícil que es. O sea, que es que tenemos que poner en valor también. Por eso te decía lo de la bola de cristal. O sea, nosotros la bola de cristal no la tenemos, pero sabemos un poco el historial de qué ha pasado con todos los activos en diferentes momentos, ¿no? Y ahí me sorprendió, o sea, te quiero decir, porque yo lo que estaba preocupado es, tengo la responsabilidad del patrimonio de muchas familias, ¿qué hago? O sea, te quiero decir, esto va a seguir cayendo mucho más, no merece la pena tomar ningún tipo de decisión en ese momento, que fue la que tomamos, gracias a Dios, porque luego se recuperó. Pero son momentos complicados y ves que hay inversores que incluso están preocupados por ti, ¿no? Y luego, pues cosas que me han pasado que te llenan un poquito con todo lo que muy mal que lo tenemos que pasar nosotros con los mercados, que muchas veces, si para los clientes es difícil, para el profesional que tiene que tomar la decisión, vamos, la recomendación también lo es cuando, pues eso, te hace uno un comentario de, desde que estás tú no me preocupo por mi patrimonio. Falleció una clienta nuestra y fui al tanatorio y me dijo su hija, dice, mi madre me dijo que el fiscalista es fulanito y el asesor financiero de la familia eres tú. Dices, hemos hecho cosas bien para llegar ahí, ¿no? Y luego, pues también algún caso que me ha pasado de llegarme a decir uno de los inversores que tenemos es, oye, si un día falto yo, por favor, cuida de mi mujer y mis hijos. O sea, no en el sentido, o sea, él sabe que, oye, pues él tampoco los tiene, los conocimientos financieros necesarios, ¿no? Pero él lo que dice es, oye, ayúdala, ayuda a mis hijos en el sentido de cómo deben invertir el patrimonio que les quede cuando yo no esté, ¿no? Hombre, a ver, es que nosotros, yo tengo, cuando estás haciendo bien tu trabajo, tienes mucha información de los clientes, de lo que les pasa, se van a cambiar de trabajo, incluso te lo comentan, llegas a ser la mano derecha. Yo siempre hablaba ¿te acuerdas del padrino que tenía uno que se llevaba la parte económica, que siempre estaba lo de él? Eres una persona que debe tener ese conocimiento de todo para valorar todas las situaciones y ayudarle, ¿sabes? Pero vamos, y ya no te hablo de empresarios que hay veces que la empresa le va así, otras veces así, y que tienes que ayudarle en los momentos en los que tiene mucha caja como los que no lo tiene. Y es un tema que a mí la verdad es que cuando ocurre te gratifica, porque yo creo que hay que poner un poco en valor nuestra profesión, que como sabes desde 2007, también un poco debido a la mala praxis que ha habido un poco en la banca, que se han aprovechado un poco de la confianza de los inversores para venta masiva de productos y no adecuada a lo mejor los intereses, muchas veces de los clientes. Pero yo creo que la profesión es necesaria y que damos valor en ese sentido, ¿no? Todo el mundo necesita un asesor. O sea, porque es que yo lo veo incluso en amigos míos que tienen ahorrados 10.000 euros y me preguntan. Entonces, yo lo que creo es que todo el mundo debería tener acceso a un asesor, igual que si te encuentras mal deberías poder acceder a un médico, ¿no? Lo que sí que es verdad es que con todo el tema regulatorio, los costes que hay, todos los procesos que hay que llevar, para patrimonios pequeñitos, pues es menos eficiente, ¿vale? Lo que pasa es que también es verdad que se ha buscado modelos más, para el que tiene patrimonio más pequeño, más paquetizados, digamos, ¿vale? Es decir, lo que sí que tienen los inversores con patrimonio más elevado son carteras a medida.
a lo mejor más sofisticadas, más tal, pero yo creo que en general todos deberíamos tener un asesor, incluso imagínate que si tú quisieras montar un negocio de cualquier cosa, pues preguntar a alguien, oye, ¿cómo lo tengo que montar, la financiación, cómo, o sea, tanto en la parte de financiación como en la parte de inversión, o sea, y yo creo que lo que pasa que otra cosa es cómo se cubre eso, ¿no? Si lo cubres preguntándole a un amigo, si lo cubres preguntándole, yo qué sé, a alguien que sabes que ha montado ya un negocio y le preguntas a él, o sea, el problema es que yo creo que la percepción que también tengo es que como ha habido tan mala experiencia y hemos tendido a que invertíamos en los peores momentos y le decíamos a los clientes que había invertido en los peores momentos, que era al final del ciclo, que era cuando todo subía y había que decirle, oye, que se te va. Y luego la experiencia que han tenido muchos inversores es que siempre han perdido dinero con las inversiones. Y entonces hay muchos, que yo la experiencia que tengo cuando hablo con clientes nuevos, es que muchos tienen el dinero en liquidez, en la cuenta. Dice, no, es que cada vez que me plantean algo no sé si realmente eso es bueno para mí o me va a volver a pasar porque cada vez que he invertido siempre he perdido dinero. Sí, y entonces dice, mira, déjalo ahí por lo menos. O sea, claro, no se dan cuenta que tiene el coste de la inflación y que su patrimonio va perdiendo tal y que deberían ponerlo a trabajar, ¿no? Su patrimonio, pero yo creo que en ese sentido, pues todo lo necesitamos. O sea, te quiero decir, igual que yo, pues si tengo un problema en la rodilla tengo que ir al médico, o sea, no me voy a meter en internet y decir, oye, tal no sé qué. Y yo creo que en ese sentido, pues yo creo que es una labor de todos, y de formación también, un poco de educación financiera para los inversores, que empiecen a entender un poco cómo funciona todo esto y que no lo vean como algo especulativo. O sea, te quiero decir que yo creo que muchas veces, y hablo de especulativo cuando nos estamos fijando en el muy corto plazo, ¿no? Es que cuando hay veces que me preguntan, oye, ¿qué va a pasar con las bolsas los próximos 3 meses? Y yo qué sé. O sea, claro, ¿no? O sea, te quiero decir que al final lo único que te digo es que si tú has invertido en base a fundamentales, en base a un horizonte temporal, si no hay nada que lo cambie, es como, oye, ¿y en verano qué hacemos? Digo, si hay un 50% de veranos que baja, hay un 50% que sube. O sea, que hay menos liquidez en el mercado, pero ¿qué vas a estar haciéndote movimientos constantemente? O sea, pero por eso te digo que al final es un tema de, oye, ¿ha cambiado algo la tesis de la inversión inicial? Y eso sí, es importante que haya una tesis de inversión. O sea, porque si no, empieza a caer y entonces ya no sabes si es que has comprado caro o no has comprado caro, por qué has estado en ese activo.